por iniciada la clase del día de hoy. Les voy a encargar, por favor, sus micrófonos para que no tengamos problemas. Ya. Bueno, iniciamos ya con el tema número 10, declaración judicial de ausencia. ¿Qué vamos a entender por ausencia? Es la falta de presencia, alejamiento o desaparición, ¿no? Es el hecho de no estar en un determinado lugar. Por ejemplo, el estudiante que falta a clases, el soldado que no acudió a su revista, están ausentes. En términos de lenguaje común podríamos entender eso, ¿no? Que es la falta de presencia, alejamiento, desaparición. En derecho es la situación por el cual una persona está alejada de su domicilio, ¿no? Cuando no sabemos si la persona está viva o muerta y no ha dejado representante. Eso podemos entender en derecho como ausencia. Manuel Osorio nos dice que es la situación legal de una persona cuyo paradero se ignora. Otro autor, Capitán, nos dice que él es el estado de la persona cuya desaparición y falta de noticias durante un tiempo más o menos largo tornan su existencia incierta. Tenemos que hacer diferenciación de cómo la doctrina francesa diferencia estos términos, ¿no? Que nos sirven también a nosotros para poder diferenciarlos entre ausencia, no presente y desaparecido. En el ausente no se sabe si la persona está viva o está muerta. Su existencia no es posible establecer por ningún hecho. El no presente, sabemos que la persona vive, existe, pero está alejado de un lugar determinado, que por lo general es su domicilio, ¿no? En el desaparecido, casi sabemos con certeza que está muerto, sin que se encuentre su cadáver. No se lo ha visto más desde que ocurrió ese accidente, ese catástrofe, ese terremoto, ese alud. Entonces, en el desaparecido tenemos casi con certeza de que ha muerto, pero no hemos encontrado el cadáver, ¿no? Y se relaciona con un acontecimiento fortuito. Bueno, ¿qué vamos a tomar en cuenta en el caso de la declaratoria de ausencia? Este procedimiento es un procedimiento voluntario, no existe una contienda legal, es unilateral, las partes interesadas son las que lo proponen. El 450, inciso 6 de la ley 439, nos habla de esto, ¿no? Nos dice que ese procedimiento para hacer que una persona sea declarada ausente es un procedimiento voluntario, no existe demandante y demandado, no existe una controversia. ¿Qué nos dice el artículo 31 sobre el nombramiento de curador? Dice, cuando una persona desaparece y no se tiene noticia de ella, el juez del último domicilio puede nombrar de oficio o a petición de parte un curador que la represente en juicios, levantamientos de inventarios, cuentas, liquidaciones, divisiones y otros actos en que esa persona tenga interés y que provea al cuidado de sus bienes, pudiendo asimismo adoptar las providencias conducentes a la conservación de su patrimonio, siempre que haya necesidad y no exista cónyuge ni apoderado, o existiendo este último, el mandato haya fenecido. Este nombramiento de curador dice que se procura cuando la persona ha desaparecido, no se tiene noticia de ella, y será el juez, incluso de oficio, es decir, que nadie se lo pida, o a requerimiento de cualquier persona interesada, sea la esposa, sea los hijos, e incluso otras personas que tengan interés y que no sean familiares, por ejemplo, los acreedores, ¿no? Cuando esta persona ha desaparecido, saben que ha viajado pero no ha vuelto más y tiene una deuda millonaria que pagar, entonces podrá también el acreedor pedir esa declaratoria de ausencia, ¿no? A notificarle al juez que una persona ha desaparecido para que ésta pueda designar un curador que le ayude en la administración de sus bienes, ¿no? Lo que está haciendo la ley es precautelar los intereses de ese ausente. ¿Qué nos dice el 483 de la ley 439, que es la ley que ahorita está en vigencia, sobre la desaparición?
Cuando una persona desapareciere de su domicilio y no tuviera noticia de ella, la autoridad judicial del último domicilio, a petición de cualquier persona interesada, podrá señalar audiencia con citación de quienes razonablemente pudieran derivar derechos de la o el desaparecido. En este caso, esa citación que hará el juez, ¿para qué será? En el parágrafo nos dice, en el parágrafo 2 nos dice, en la audiencia la autoridad judicial recibirá información sobre el hecho de la desaparición, con cuyo resultado designará un curador, quien previa aceptación prestará juramento o promesa para posesionarse en el cargo. Asimismo, ordenará la publicación de edictos por una sola vez. En el artículo 31 nos establece que cuando existe una esposa, no existe cónyuge, no se designará curador, dice, ¿no? Pero en este artículo 483 nos señala que para designar curador, el juez va a recibir en una audiencia a las partes, conocerá ese acontecimiento sobre la persona que ha desaparecido y esa persona que es designada curador, quien le va a representar en los juicios, en la administración de sus bienes, prestará juramento antes de posesionarse en el cargo y el juez, ¿qué va a hacer? Va a publicar edictos para dar a conocer la desaparición de esa persona, para que las personas, el resto de la ciudadanía, de la población, se pueda enterar que hay una persona desaparecida y que a través de esa notificación de su ausencia, lo que se está haciendo es designarle un curador en caso de que ésta no tenga cónyuge o apoderado, o en el caso de que ese poder que se le ha dado a esa persona haya vencido, ¿no? Puede ser que una persona representante de una institución, de una empresa, cada vez que realice sus viajes internacionales deje un poder, ¿no?, a una persona. Si ese poder está vigente, la persona que estaba administrándolo, representándolo en su empresa, podrá seguir ejerciendo. Pero si ese poder ya ha fenecido y además no tiene esposa, se nombrará ese curador que tanto hace mención la ley, ¿no? El autor Morales Guillén señala que debe haber 4 requisitos para designar curador, haciendo una interpretación del artículo 31 del Código Civil. Señala que la ausencia sea evidente, ¿no? Que no se tenga noticia de la persona, que no haya al frente de sus intereses y bienes persona que la administre, ¿no? Que no haya esposa, que no haya representante y que la petición sea hecha por quien tenga interés. Si el ausente tiene cónyuge, ya hemos dicho, no se designará curador. La declaración de ausencia, el artículo 32 del Código señala, si después de 2 años no hay noticias del desaparecido, los presuntos herederos u otras personas que tienen o razonablemente creen tener derechos dependiente de la muerte de aquel, pueden pedir que el juez declare la ausencia, ¿no? Para justificar la ausencia, el juez, con arreglo a las piezas y documentos producidos, ordenará se levante una información en el lugar del domicilio de la persona desaparecida. Como ya hemos dicho anteriormente, cuando una persona desaparece, cuando está ausente, no se sabe si vive o muere, entonces serán las personas interesadas quien notifiquen al juez del lugar del último domicilio o el juez de oficio será quien designará un curador y además publicará edictos para dar publicidad a ese nombramiento y a la desaparición de esa persona. Pero si ha transcurrido 2 años, se podrá solicitar esa declaración de ausencia, ¿no? Esa declaración judicial de ausencia. Cuando pasados 2 años de esta publicación de ese edicto no aparece esa persona, entonces se solicitará eso, la declaración de ausencia. ¿Cuáles son los efectos que va a producir esa declaración judicial de ausencia? Nos dice, ¿no?, que la administración y goce de sus bienes, ¿a cargo de quién estará? El artículo 33 nos habla de una posesión provisional. Después de la declaratoria de esa ausencia, declaración judicial de ausencia, se hará una posesión provisional de las personas que
dicen tener derecho, ¿no? De los herederos, de la esposa, y ante la inexistencia de estas, pues a los hermanos, a los padres que hubieran dejado. El artículo 33 nos habla de esa posesión provisional. En ejecución de sentencia puede abrirse el testamento del desaparecido o informarse de su última voluntad en el que exista. Cuando ya se tenga sentencia ejecutoriada de declaración de ausencia, entonces se podrá dar lugar a aperturar ese testamento, esa última voluntad de esa persona ausente. En el parágrafo 2 nos dice, los que serían herederos testamentarios o legales o sus respectivos herederos, así como los que serían sus legatarios u otras personas con derechos que dependan de la muerte del ausente, pueden pedir y obtener se les ministre la posesión y el ejercicio provisional de sus bienes y derechos que respectivamente les corresponden si el ausente hubiese fallecido el día de la última noticia habida de él. En cualquier caso, se formará inventario estimativo y se dará fianza, imputándose al ausente los gastos resultantes. Como ven, esa posesión provisional de los bienes se hace en virtud a como si hubiera sucedido si esta persona hubiera fallecido en los hechos, ¿no? Esa declaración judicial de ausencia da lugar a eso, a la posesión provisional, no definitiva, aún no definitiva, ¿no? Y esa administración y goce de sus bienes la realizarán aquellos quienes tengan esa posesión provisional. Ese goce de sus bienes se refiere respecto a los frutos que puedan surgir de ellos, ¿no? Sean frutos naturales en referencia a que puede ser que tenga ganado, los frutos cuáles serán las crías de los ganados, y también podrán ser susceptibles a percibir los frutos, ¿no? De los árboles frutales, y también tenemos los frutos legales, ¿no? Que se van a referir, por ejemplo, al pago de alquileres, al pago de intereses. Todos esos frutos emergentes los gozarán y los disfrutarán aquellos que ejerzan esa posesión provisional. Pero, sin embargo, antes de ser susceptibles a ejercer esos derechos de la posesión provisional, ellos tienen que dar una fianza, ¿no? La ley no nos establece si es una fianza real o personal, pero me parece, acudiendo a la interpretación, que tiene que ser una fianza real, ¿no? Porque si estos van a ir a posesionarse, a ejercer una posesión provisional respecto a los bienes del ausente, uno tendría que asegurarse, ¿no? Tendría que asegurarse un ejercicio adecuado que se hagan de estos bienes. En el caso de que hagan una mala administración y esto se traduzca en la pérdida de los bienes del ausente, tendría que existir una garantía real, ¿no? En caso de que éste aparezca, se haga la devolución o la restitución de esa mala administración con esa fianza real que hubieran dado. En referencia a estos derechos de terceros, porque existen derechos de terceros, ¿no? Puede ser que después de que se haya hecho esa posesión provisional aparezcan terceros alegando mejor derecho propietario. Vamos a poner el ejemplo de una persona que cuida a una persona de la tercera edad. Esta persona de la tercera edad ha criado a su sobrina lejana, que ni siquiera lleva sus apellidos, sin embargo es una sobrina lejana. Esta persona de la tercera edad realiza un viaje porque es comerciante y de ahí desaparece. Esta sobrina lejana, que no tiene coincidencia con ninguno de sus apellidos, ni maternos ni paternos, decide notificar su ausencia, ¿no? Ante el juez, y el juez decide declararla curadora y después de 2 años le da esa posesión provisional. Sin embargo, los sobrinos, porque esta señora no tiene hijos, se dan cuenta, sobrinos y primos se dan cuenta que esa sobrina lejana, que además ni tiene ninguno de los apellidos referente al ausente, está ejerciendo una posesión provisional. Y estos que sí tienen una filiación establecida en sus apellidos, pueden alegar mejor derecho propietario, ¿no? Y si demuestran ese mejor derecho propietario,
podrá dejarse sin efecto esa designación que se ha hecho a la posesión provisional de la sobrina. Sin embargo, no tendrán derecho a esos frutos anteriores, ¿no? A esos frutos anteriores que haya gozado y disfrutado esta sobrina, no podrán acceder estos que aleguen mejor derecho propietarios anterior, mejor derecho propietario actualmente. Esos frutos anteriores a la demanda que ellos están exigiendo no podrán restituirse, no podrán verse más, ¿no? Además, esa posesión provisional de quien goza una persona tiene sus limitaciones y señala que estas personas que ejerzan esa posesión respecto a los bienes del ausente no podrán vender esos bienes ni podrán hipotecar esos bienes. Y además, ¿cuáles son los efectos por causa de la desaparición y muerte del ausente? ¿Qué nos dicen, no? En caso, el artículo 37, aparición del ausente o prueba de su existencia. Si el ausente aparece o se tienen pruebas de su existencia durante la posición provisional, la declaración de ausencia cesa en sus efectos y debe restituirse los bienes y derechos al ausente o su representante. ¿Y qué va a suceder si se confirma la muerte del ausente? El artículo 38 señala, si... Hola, se ha cortado, qué pena. Bueno, como estábamos diciendo, ¿no? Estamos hablando del artículo 37 y 38, ya estamos terminando la clase. Vamos a decir que va a dar esa presunción de ausencia cuando esa persona ausente aparece, ¿no? Una vez que aparezca esta persona, se les debe restituir todos sus bienes, ¿no? A ella. Pero ¿qué sucede si confirmamos esa muerte de esa persona? Entonces se abrirá el derecho a la sucesión hereditaria, ¿no? De esos herederos que crean tener derechos sobre los bienes de ese ausente. Y también se cesará esa presunción de ausencia cuando ya se declare judicialmente esa declaración judicial de ausencia, ¿no? Una vez declarada esa declaración judicial de ausencia, ya hemos dicho que dará paso a esa posesión provisional de los bienes. Esa presunción de ausencia entonces tendrá efectos también una vez que se confirme la muerte de este o que se confirme su existencia o cuando haya una declaración judicial de ausencia, ¿no? Anteriormente estaba viendo en el Facebook